Escuche usted la doctrina sobre la Trinidad. Por favor, preste mucha atención. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esa es la fe que creemos nosotros. Vamos a enseñar muchas cosas para dejarle bien en claro a la iglesia de que no se dejen engañar, porque en este momento estas doctrinas que son muy antiguas están volviendo a resurgir y están afectando a muchos cristianos que ya niegan de que Dios sea trino, sino tienen dos diferentes posiciones. Así que abra la Biblia en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Voy a empezar a leer algo que escribió el apóstol Pablo. Dice Pablo lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Date cuenta cómo Pablo, el apóstol, utiliza los tres nombres o las tres personas, mejor, porque es un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los toma aquí para mostrar de que Dios realmente son tres personas distintas dentro de una divinidad, algo que no podemos entender con nuestra mente tan limitada, pero que aceptamos por fe. Ahora, mire ese versículo otra vez y piensen ustedes, si Cristo no fuera Dios, ni el Espíritu Santo fuera Dios, ¿por qué Pablo los coloca al mismo nivel de Dios? Es más, nombra primero a Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que Pablo está tomando a las tres personas de la divinidad y ni siquiera pone al Padre de primeras, sino de segundas. ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar, o el Espíritu Santo quiere mostrar? Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esa es la fe que creemos nosotros. Somos trinitarios, creemos esto. ¿De dónde surgen estos defensores que usted va a leer ahora, los que quieran leer los comentarios en el mensaje que di la última vez sobre la fórmula bautismal? Ver a hermanos cristianos, pero prácticamente algunos hasta agresivos. Alguno me decía que todo lo que yo había enseñado lo había eché por tierra el día que enseñé sobre la fórmula bautismal, según él, ¿no? Pero eso por favor no me lo quiten, déjelo ahí. Yo quiero que la gente se dé cuenta cómo muchos hermanos han caído en la trampa del enemigo al aceptar estas falsas doctrinas. ¿De dónde surgen estas falsas doctrinas? Bueno, tenemos que remontarnos al tercer siglo, año 250, 300, 350. Por ahí, por ese tiempo, en el siglo tercero, surgen estas sectas. Una es llamada el arrianismo. El arrianismo, como su nombre lo indica, viene de su fundador, que fue Arrio. Arrio era un presbítero cristiano, un sacerdote cristiano obviamente, que servía allá en Alejandría, en Egipto, y empezó a enseñar esta doctrina. ¿Qué enseñaba Arrio? Arrio decía que Dios estaba subordinado al Padre, porque Cristo dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque mi comida no es hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así que Arrio, que ya repito era un sacerdote, un presbítero en el siglo tercero, él enseñaba que Cristo era subordinado al Padre, le merecía respeto al Padre, y por tanto Cristo no era Dios, sino que era una criatura creada por Dios, poderosa, pero no Dios. Esta doctrina del arrianismo es muy parecido a lo que hoy vemos en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Ellos creen que el único Dios es el Padre, Jehová, y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una energía que emana de Dios. Eso creen los testigos de Jehová. Así que date cuenta cómo esta doctrina resurge con Russell, el fundador de los testigos, en 1914 más o menos, cuando él empieza a enseñar esta doctrina. Esa es la primera herejía que se enseñó en el siglo tercero. La segunda herejía es el polo opuesto. Así que los arrianistas creen que el único Dios es el Padre. Pero viene otro personaje, otro presbítero del siglo tercero. Este era de origen libio, en el norte del África. Enseñaba en Roma, y este presbítero enseñó lo opuesto. Él decía que Dios, el Dios verdadero, era Jesús.
que Dios no era sino una sola persona, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo cuando se encarnó, y luego se manifestó como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero que no eran tres personas, sino una persona que se manifestaba de tres maneras diferentes: como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en su encarnación y como Espíritu Santo el día de Pentecostés. Que Dios como única persona tenía diferentes modos de manifestarse. Por eso a esa corriente se le llamó el modalismo. Todos los que siguen esta doctrina del sabelianismo, porque así se llamaba su fundador, Sabelio, repito, siglo III, ellos creen que Cristo es el único Dios, que el Padre no existe, ni el Espíritu Santo existe, sino que son manifestaciones del mismo Cristo como Padre o como Espíritu Santo, pero que no existe más que Cristo. Por eso se llama Jesús solo, o solo Jesús. Estas doctrinas fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325 y en el concilio de Constantinopla en el año 361. La iglesia llegó a una conclusión de que estas herejías tenían que ser condenadas. Los que escriben allá en la prédica que yo di, decían que en el concilio de Nicea la iglesia católica había aprobado o había agregado mejor Mateo 28:19, cuando Cristo dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, ¿sí? Ganen las almas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según los opositores a lo que yo enseñé, dicen que este versículo de Mateo 28:19 fue agregado por la iglesia católico romana en el año 325 en el concilio de Nicea. Pero eso no es verdad. Están equivocados y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algunas fechas a estos opositores. Tienen que aprender de Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia en el año 165. Mire, el concilio de Nicea sucedió en el 325, pero ya en el 165, muchísimos años antes, Justino Mártir, que era uno de los padres de la iglesia, otro padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el año 156 después de Cristo, Tertuliano en el año 196 o Cipriano en el año 200. Todos estos padres de la iglesia hablaban de la Trinidad, bautizaban en el nombre del Dios Trino, y lo pueden leer en los libros de historia, no me lo estoy inventando. Así que los hermanos que me atacan y que dicen que yo estoy enseñando mal, que porque esta doctrina fue agregada por la iglesia católica romana en el concilio de Nicea, están equivocados. Antes del concilio de Nicea, que fue en el año 325, la iglesia siempre bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia defendía la Trinidad. Ahora vengamos a nuestra época. Hombres teólogos de respeto como John MacArthur, como el desaparecido Adrian Rogers, que ya murió, como Miguel Núñez, como Joe Piper, como muchos otros teólogos de sana doctrina, creemos en la doctrina de la Trinidad. Así que yo, a través de este estudio que voy a dar, que van a ser 3 prédicas, voy a demostrar que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero que tienen atributos que solo lo tiene Dios. Voy a demostrar que el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, perfecto, creador, etc. Pero todos estos atributos que tiene Dios el Padre, también lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Así que están en un error. Y yo animo a los hermanos que contradicen lo que yo enseño, que coloquen argumentos válidos, porque no se trata de criticar si usted primero no ha estudiado y ha mirado si lo que está escribiendo es verdad. Así que el fundador de esta doctrina de los Jesusolos no fue Juan Shepard, que se supone que fue el fundador en el año 1913, sino que esto se remonta al siglo III, cuando Sabelio, que era este presbítero africano, porque era de Libia, empezó a enseñar esta falsa doctrina. Así que tenemos 2 corrientes.
Por un lado, el arrianismo, que cree que el único Dios es Jehová, el Padre, y el sabelianismo, que cree que el único Dios es Cristo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Están en lo correcto los arrianos o los sabelianistas? La verdad es que ninguno de los dos está en lo cierto, están equivocados. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no lo alcanzamos a entender con nuestra mente, pero voy a demostrar a la luz de las Escrituras que es completamente bíblico y es completamente respaldado por las mismas Escrituras. Para eso usted tiene que escuchar los 3 estudios que yo voy a dar, y cuando yo dé mis 3 estudios, usted concluya al final de toda mi exposición. Así que voy a empezar hoy con mi primer punto. Hablemos de la unidad en la divinidad. Primero, la Biblia enseña claramente que solo existe un Dios en el universo. En eso estamos de acuerdo. Deuteronomio 6:4. El Señor mismo lo dijo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos estos, tanto los arrianos como los sabelianistas, usan este versículo para atacar a los trinitarios como nosotros. Ellos dicen, mire, la palabra dice claramente que Jehová es uno, y ustedes están adorando a 3 dioses. No, nosotros no estamos adorando a 3 dioses. Estamos adorando a Dios en 3 personas, que es diferente. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que fue lo que Cristo mandó a bautizar. Bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Cristo no dijo bautice en los nombres, sino en el nombre. El nombre de Dios es trino. Segundo, el mundo adora muchos ídolos, pero solo el creador del universo es Dios. Eso es verdad. Primera de Corintios 8:4. ¿Qué dice Pablo? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. No hay más que un Dios, los demás son ídolos. Entonces, estos versículos, repito, son usados por los testigos de Jehová y son usados por los Jesús solos para atacarnos a los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos dicen, ustedes tienen 3 dioses. No, nosotros tenemos 3 dioses. Tenemos un Dios en 3 personas distintas. Y leemos 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otro versículo muy usado, repito, por los arrianistas y los sabelianistas. Nunca olviden esos nombres, porque en este tiempo estas sectas están cogiendo mucha fuerza y la gente o los cristianos no están preparados para hacer defensa de su fe. Les predican cualquier cosa y lo creen porque lo dijo fulano. Segundo punto, hablemos de la pluralidad en la divinidad. Vuelvo y le digo, la doctrina de la Trinidad es algo que no podremos entender con esta mente. Nuestra mente está muy limitada. ¿Cómo puede ser Dios uno y a la vez 3? Pero eso es lo que me dice la Biblia. ¿Cómo poderlo explicar? Un gran teólogo llamado, ya le doy su nombre exacto, Cipriano, lo explicaba a través de la flor del trébol, de la matica del trébol. Usted cuando coge una ramita de trébol y la arranca del pasto, usted ve que es un tallito, es una unidad. Pero cuando usted la mira, observa que del tallito se desprenden 3 hojas. Es una unidad, pero tiene 3 hojas. Vuelvo y le repito, es imposible para nuestra mente entenderla, pero está en la Biblia. Y nadie puede negar que está en la Biblia. Y de eso se trata este segundo punto, que hay pluralidad dentro de la divinidad. Es decir, que dentro de la divinidad no hay una singularidad, una sola persona, sino que hay 3 personas. Hay una pluralidad dentro de la misma divinidad. Se lo voy a demostrar. Génesis, primer punto. Hablemos del primer punto. El nombre Elohim, que es como se conoce en la Biblia originalmente a Dios, en el hebreo,
nos muestra que hay pluralidad dentro de la divinidad. Cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 1:1, usted lee: en el principio creó Dios, en el principio el Elohim creó los cielos y la tierra. La gente al leer esto lee Dios, pero no se da cuenta que esa palabra Dios es una palabra castellana, en español. Pero si usted va al hebreo, usted no va a encontrar Dios, sino la palabra Elohim, que en la Biblia aparece, óigame bien, más de 2500 veces. La Biblia utiliza la palabra Elohim para referirse a Dios. Ahora, esta palabra Elohim es una palabra plural, no singular. El nombre Elohim en hebreo es igual a Dios en castellano. Cuando usted dice el Elohim, usted lo está diciendo en hebreo. Pero si usted lo dice Dios, lo está diciendo en español. Esa palabra Elohim en hebreo o Dios en español está formada de dos palabras. Dos palabras. ¿Cuáles son? El, que significa poder, y Alá, que significa jurar. Ese es el nombre de Dios, el Elohim, aquel que jura por sí mismo. Cuando usted ve en la Biblia, Dios no jura por nadie, sino por Él mismo. Dios se compromete de que todo lo que va a decir en la Biblia es la verdad. De seguro este video enriquecerá tu conocimiento y abrirá los ojos de muchas personas que creen lo contrario. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría leerla. Mi nombre es Germán Pérez. Dios te bendiga.